Esdras, capítulos 8, 9 y 10. Son tres capítulos. Estos capítulos pudiéramos decir que están unidos, muy unidos, porque en el capítulo 8 se nos narra de que Esdras va a Jerusalén. En el capítulo anterior, el capítulo 7, se nos presenta a Esdras como un escriba extraordinario que había dispuesto su corazón para aprender, inquirir y enseñar la palabra de Dios. Bueno, ahora en este capítulo se nos habla de que ahora él va a Jerusalén. Recordemos que los exiliados no regresaron todos a Jerusalén de uno solo, sino fueron varios viajes. Y este es uno de ellos. De los versos 1 al 14 se nos habla de las personas que fueron con Esdras a Jerusalén. Podemos suponer que el número total de este grupo que iba con Esdras en los días del rey Artajerjes fue alrededor de 6,000 o 7,000 personas. Estos estaban adhiriendo a los que subieron con Zorobabel en los capítulos anteriores. En el versículo 15 se nos dice que Esdras se da cuenta que no hay levitas en el grupo. Quizás los levitas ya estaban acomodados en Babilonia, sus vidas eran más cómodas y ya no estaban dispuestos a regresar a la tierra donde tenían que servir a Dios. Y esto era pues algo crítico. De los versos 16 al 20, Esdras aborda este problema y manda a algunos para que trajesen ministros para la casa de Dios. Eso es muy interesante porque Esdras es un líder espiritual más que político. Y él decía, si no llevamos levitas, si no llevamos sacerdotes, más bien levitas, perdón, no, esto no, el viaje no va a tener éxito. Y trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, un varón entendido, Serebías. O sea, sí hubo una respuesta a este llamado y se vino este levita. De los versos 21 al 23 hay una oración de parte de Esdras para Dios, para que los protejan en el camino. De los versos 24 al 30 se nos habla de que él distribuye artículos muy valiosos que le habían dado el rey de Babilonia y otras personas. Plata, oro, tazones de oro, vasos de bronce bruñido, etc. Esdras divide todos estos utensilios, objetos de valor, entre los principales de los sacerdotes, haciendo a cada uno responsable de ellos porque iban a tener que cuidar esto durante el viaje. Era lo que llevaban para la obra de Dios, para la casa de Dios. De los versos 33 al 34 se nos habla de estos artículos preciosos que ya llegan a Jerusalén y son ofrecidos a Dios. En el verso 35, los holocaustos hechos al Señor. Ya en Jerusalén ellos presentan holocaustos, entregan todo lo que llevaban de parte del rey y de parte de otras personas que habían donado y lo entregan todo fielmente. Capítulo 9. Este capítulo empieza así, que después de esto, después de su llegada, después de la contabilidad, después de los regalos traídos, después de todo esto, Esdras recibe malas noticias. De los versos 1 al 2, los líderes le informan a Esdras de un gran problema. ¿Y cuál era este problema? Pues que habían tomado estos que estaban regresando del exilio, quizás desde que regresó Zorobabel y otros que estaban regresando, estaban tomando esposas que no eran judías, eran esposas paganas. Y yo quiero hacer esta aclaración. El problema no era la raza, sino la fe. Había mujeres que no eran judías, pero se convertían al judaísmo y Dios las aceptaba como judías. Eran prosélitas o eran extranjeras convertidas al judaísmo. Aquí el problema que se está planteando es que estas mujeres seguían con sus prácticas idolátricas, seguían creyendo en sus dioses paganos y los judíos regresados del exilio se estaban casando con ellas y muchos de ellos divorciándose de sus esposas judías. Este era un gran problema. De los versículos 3 y 4 se nos dice que Esdras tiene una gran angustia y se nos describe la oración de Esdras. De los versos 5 en adelante, yo le invito a que lo lea con más detenimiento. Estoy en el capítulo 9, versos 5 en adelante.
se nos describe la oración de Esdras. Es una oración conmovedora. Inicia así: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro, porque hemos pecado. Nuestras iniquidades se han multiplicado y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mire cómo Esdras se incluye, aunque él no había hecho esto, pero él se incluye y él pide perdón y se duele. En esta oración él invoca la misericordia de Dios y él está en un gran arrepentimiento, dolor, lamento. Esta es una oración que sale del corazón. Y vamos al capítulo 10, que es la continuación. Esdras, mientras está con este corazón roto, arrepentido, entonces dice que mientras oraba Esdras, así dice el capítulo 10 ya, empezaron a acercarse la gente, empezaron a unírsele a él, también llorando y postrándose delante de Dios. Ese fue el gran impacto de esta oración de Esdras. Y de los versos 2 al 4, Secanías, un hombre de los principales, exhorta a la acción. Dice, bueno, ya nos dimos cuenta que este es un pecado, ya estamos con nuestro corazón roto pidiendo perdón a Dios, vamos a hacer algo, ¿no? Que es precisamente lo que es un verdadero arrepentimiento. No nada más aquel que llora y se duele, sino el que hace algo. ¿Y qué es lo que propone él? Bueno, pues que dejen estas mujeres extranjeras. Dice, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres, estas que no eran judías. Ahora, muy importante esto. No, como ya dije, no es que las iban a abandonar y dejar y ya, no, sino las que no se querían convertir al judaísmo, las que decían, no, yo quiero seguir teniendo mis dioses paganos, yo no creo en Jehová. De esas están hablando, porque ya veremos más adelante que no fueron muchas, fueron bueno, comparado al número de judíos, ¿verdad? Fueron 144 según los últimos versos de este capítulo 10. Ahora, tampoco era como que los iban a soltar y a dejar allá en el desierto, ¿no? Obviamente que se iban a hacer cargo de ellas, pero divorciándose de ellas, ¿no? Así que de los versos 5 al 8, Esdras emite una proclamación. De los versos 9 al 11, Esdras le habla al pueblo. Y de los versos 12 al 15, la asamblea, el pueblo dice, así hagamos, vamos a dejar estas mujeres, las que no quieran convertirse a Dios. Y de los versos 16 al 17 se nos habla de que esto llevó 3 meses. Se revisó caso por caso, es lo que nos dice allí. Hubo que ver si las esposas sí realmente se estaban convirtiendo a Dios y las que no, también se trató el asunto. Así que se vio caso por caso. Lo hicieron de una manera muy seria y muy solemne. No era un tema de que, bueno, dejémoslas ya, vamos, busquemos otra. No, nada de eso, sino que era con mucho temor de Dios, porque lo que querían era agradar a Dios. Y finalmente, de los versos 18 al 44, se nos da la lista de los que se encontraron culpables, los que se habían casado con estas mujeres paganas y que no se querían convertir. Y ahí viene toda la lista de estos hombres. Qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Estar en esa lista. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad de rectificar en ese pecado. Así termina el libro de Esdras.